En el anterior capítulo de McCain, nuestros protagonistas tuvieron una cita grupal, en la cual, Lemon bajó la guardia y declaró sus sentimientos a Nagumo por accidente, estando la novia a su lado. Continuamos con capítulo 2 a 4. Estoy en la estación de autobuses al lado del edificio. Cuando llegué allí, jadeando, vi a Yakizo agachada. Un gran estacionamiento de supermercado está detrás de las vallas. He visitado esta zona innumerables veces antes. Nunca me ha importado. Me duele el corazón. Me paré al lado de Yakizo. Yakizo, ¿estás bien? Noobkun. Ella levantó lentamente la cabeza mientras se sujeta las rodillas. Supongo que debió haber llorado. Las esquinas de los ojos están ligeramente rojas. Yo soy un idiota. Lo arruiné. Yakizo cubrió su rostro. Se secó los ojos con el dorso de la mano. Está bien. No te preocupes por eso, Yakizo. Gracias, lo siento. Debería ser yo quien diga lo siento. ¿Por qué te disculpa, Noobkun? No pude evitar apartar la mirada. Yakizo se obliga a sí misma a sonreír. Me disculpo por lo frío que soy. Es porque estaba rezando para no encontrar a Yakizo. Quizás Ayano la persiga. El corazón de esta chica debe haber tenido ese ligero tinte de esperanza. No importa lo imposible que sea, hay un matiz de esperanza que desea captar. Soy como una albacea que apaga su última chispa de esperanza. La carretera de doble sentido no está abarrotada, pero los vehículos pasan sin parar. La historia de amor de Yakizo, que termina de esta manera, puede ser absorbida fácilmente por la vida cotidiana. Cuando Yakizo finalmente se puso de pie, puso su mano en su cintura y estiró su cuerpo. Ahora estoy bien. Me iré a casa en el autobús. Volvamos juntos. Yakizo negó rápidamente con la cabeza. En momentos como este, deberías dejarme estar sola con mis pensamientos. Entonces, ¿podemos al menos quedarnos juntos hasta que llegue el autobús? Claro, bueno, puedes hablar de algo. ¿Habla sobre algo? ¿Son estas las legendarias chicas haciendo berrinches? Las chicas lindas dirán cosas como esta para molestar a los chicos sin ninguna intención dañina. Está en internet, debe ser correcto. Entonces, estamos hablando de hacer una revista para el club de literatura. ¿Has decidido sobre qué escribir, Yakizo? Yakizo hizo una mueca de asombro ante mi tema especial. Noobkun, ¿no deberías animar a la chica con algunas bromas divertidas ahora? Entonces, no se trata solo de hacer berrinches. ¿Ella también tuvo que rechazarme? Me parece bien hablar de la revista del club. Quiero escribir un poema. ¿Poema? Espera, Yakizo, puedes escribir algo así. Incluso una chica como yo puede hacerlo. Érase una vez, en cierto lugar. ¿No es eso un cuento de hadas? Bueno, también podemos hacer eso. Yakizo se aclaró la garganta. Y érase una vez, había una chica que vivía en algún lugar. Yakizo de repente habló. Me quedé impactado. Ella me miró antes de darme una expresión que parecía una sonrisa. Un día, una chica a la que le encanta correr conoció a un chico que siempre estaba leyendo libros. Me di cuenta de inmediato que esta historia es sobre Yakizo y Ayano. Contuve la respiración. El niño le contó a la niña muchas historias de libros. Los dos se hicieron muy cercanos. En realidad, ese chico era un príncipe. El príncipe se mudaría al castillo una vez que creciera. A pesar de que la chica quería ir al castillo, no tenía buenos modales ni el baile requerido en las fiestas. Pasó un camión. Estaba temblando debido al suelo irregular. El polvo seco se elevó por todas partes y quedó suspendido en el aire. Yakizo continuó con calma después de que volviera la paz. Al ver la tristeza de la niña, el príncipe se quedó con ella para practicar modales y bailar juntos. La niña hizo todo lo posible para ir al castillo con el príncipe. Con eso, la niña y el príncipe llegaron al castillo y todos vivieron felices para siempre. En silencio esperé a que continuara. No hubo continuación sin importar cuánto tiempo esperé.
La historia de Yaquisio termina aquí. ¿Qué le sucede a la niña y al príncipe después de llegar al castillo? Eso es todo. La historia, ya sabes, siempre termina con un final feliz. El autobús que se dirigía a la estación Toyohashi chirrió cuando pisó los frenos. Se detuvo ante nosotros. La puerta se abrió. Podemos oír el ruido de las rejillas de ventilación. Yaquisio saludó frente a su pecho y subió las escaleras. Me iré a casa primero. Diles a todos que lo siento. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres? Yaquisio se detuvo. Ella habló de espaldas a mí. ¿Qué quieres decir? El asunto entre tú y Ayano, ¿puedes aceptar que termine así? Yaquisio murmuró en voz baja sin mirar atrás. De verdad, eso está bien. Yaquisio dudó un poco y subió el último escalón. La puerta se cierra con un sonido. Me quedé mirando el autobús en movimiento hasta que ya no pude verlo. Es de noche 3 días después. Estoy en mi habitación. Cerré mi libro de tareas antes de terminar todas las preguntas. La fecha acaba de cambiar en el reloj. Yaquisio nunca nos contactó desde ese día. Yanami escuchó de sus amigos que ni siquiera se presentó a las prácticas del club de atletismo. Ayano y Asagumo-san también están bastante preocupados. Me llamaron varias veces. Cuando les informé, no les expliqué adecuadamente lo que sucedió después de encontrar a Yaquisio. Solo les dije que Yaquisio se veía bastante enérgica. Quedan 4 días de vacaciones de verano. Debería venir a la escuela una vez que comience el nuevo periodo, ¿verdad? Pero de alguna manera siento algo atorado en mi pecho. En este momento, mi teléfono en la mesa brilló. ¿Asagumo-san? Asagumo-san me envió un mensaje de texto. Inmediatamente salté en medio de la lectura. Miré fuera de la ventana. Una niña pequeña está caminando alrededor de mi puerta principal. Rápidamente me cambié y salí con cuidado. La persona parada fuera de mi casa sin hacer nada no es otra que Asagumo-san. Me acerqué rápidamente. Asagumo-san se inclinó profundamente. Lamento mucho la visita nocturna, Nukumizu-san. Su voz es bastante tranquila. No es solo por el tiempo, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Qué ocurre? A pesar de que lo dije, estaba bastante estupefacto por las palabras educadas que pronuncié. Por supuesto, ella no tuvo la culpa ese día. Detener a Ayano era su derecho absoluto. Sin embargo, escuché de Ayano lo deprimida que estaba porque se sentía responsable por ello. Te pusiste en contacto con Yaquisio-san. Negué con la cabeza. Le envié un mensaje de texto, pero no hubo respuestas. En Line muestra que ha leído mi texto. Debería haberlo visto. Después de eso, Asagumo-san bajó aún más la cabeza. Todo se debe a mi actitud vacilante. Asagumo-san exprimió esa oración con dolor. ¿Vacilante? Dije que podía renunciar y marcharme, es porque tengo miedo de lastimarme y enfrentar la realidad. Por eso dije algo así. Eso es. Realmente no entiendo. Pero es natural tener preocupaciones como esta si estás saliendo con alguien, ¿verdad? Todos tendrán todo tipo de pensamientos como estos cuando empiecen a salir. Superar estas cosas es, ¿cómo debería decirlo? Las banderas accidentales y los malentendidos son parte de esto, supongo. Sí, lo siento, Asagumo-san. Un chico inocente como yo que no tiene experiencia amorosa no puede decir nada mejor que esto. Asagumo-san negó con la cabeza. No es tan simple como dijiste. Cuando los vi a los dos juntos, me sentí incómoda. Entonces, ¿por qué no evitaste que se reunieran? Esto no hubiera pasado si lo hubieras explicado correctamente. Cerré la boca a mitad de la frase. No es mi trabajo culparla, y nadie tiene derecho a culparla. Excepto por ella misma. No quiero que me odien por decir algo terrible. Tampoco debería haberle impedido ir tras Yaquisio-san. Eso no es culpa de Asagumo-san. Honestamente, es más culpa de Yaquisio. Ayano debería haber estado a tu lado. ¿Es eso cierto? Mitsuki-san persiguió a Yaquisio-san por su propia voluntad, pero lo detuve. Eres su novia.
Tienes derecho a hacer eso. Aún así, ellos dos también tienen derecho a hablar claramente. Pero, si él la persiguiera, ¿Mitsuki-san se quedaría con Yakisio-san en su lugar? Tengo miedo de que la elija a ella en lugar de a mí. Detuve a Mitsuki-san no porque me armé de valor para decir la verdad. En cambio, es porque no podía creer completamente en él. Murmuró para sí misma después de dejar todo eso. Estoy cansada. Asagumo-san bajó la cabeza con resignación. Si Mitsuki-san en verdad le gusta Yakisio-san, entonces debería romper con él. Te equivocas. La interrumpí con fuerza. Pero esto probablemente no es algo que deba de decir. Sin embargo, Asagumo-san se le confesó a Ayano en un descuido, ¿verdad? Sí. Soy solo un espectador. Sus problemas no tienen nada que ver conmigo, y no debería ir más allá. Sin embargo, puesto que ya ha intervenido. No sé mucho sobre Ayano, pero él no es el tipo de persona que acepta fácilmente los sentimientos de otras personas. Tengo que asumir un poco más la responsabilidad. La pequeña espalda de Yakisio de la última vez apareció en mi mente. Yakisio reprime sus sentimientos por Ayano con la misma intensidad, pero no quiere molestar a Asagumo-san ni a él. Así es como ella siente y piensa. El cuerpo de Asagumo-san inmediatamente se estremeció al escuchar el nombre de Yakisio. Ambos estamos en el club de literatura. Por eso quiero estar del lado de Yakisio. Quiero que Asagumo-san deje de hablar de romper. Asagumo-san inclinó la cabeza confundida. Si estás del lado de Yakisio-san, ¿no es mejor que Mitsuki-san y yo nos separemos? De esa manera, Yakisio-san puede. Yakisio estará realmente molesta si Asagumo-san y Ayano se separan por esa razón. Quiero que dejes de hablar de ella y de compadecerla de esta manera. Lo siento. Ella volvió a bajar la cabeza. ¿Me excedió un poco? Los hombros de Asagumo-san temblaban ligeramente. No, oye. Asagumo-san, ¿estás llorando? En medio de la noche, hice llorar a una chica en la puerta de mi casa. Entré en pánico y volví a mirar la ubicación de la habitación de Kayo en el segundo piso. Las luces no están encendidas, pero las cortinas parecen moverse. Es solo mi imaginación. Bueno, no te estoy culpando. Toma, sécate las lágrimas. Revisé mi bolsillo. No hay pañuelos ni pañuelos. La realidad apesta. De todos modos, te acompañaré a casa. ¿Tu casa está cerca? Asagumo-san asintió en silencio. Caminé con ella y le dije esto antes de que entrara. ¿Puedes dejarme esa cosa a mí? Por supuesto, no tenía ningún plan en particular o razón para decir eso. Es solo que me sentí obligado a decirlo después de ver lo preocupada que parecía. Asagumo-san parece haber recordado algo y sacó un pequeño dispositivo. Entonces, al menos por favor acepta esto. La sensibilidad del GPS ya ha sido ajustada. No, esto ya no es necesario. No lo usemos más, ¿puedes prometérmelo? Después de despedirme de ella, quien honestamente asintió, me perdí en mis pensamientos y regresé por donde vine. No tengo ninguna solución mágica. ¿Qué debo decirle cuando regrese? Como para interrumpir mis pensamientos, el teléfono vibró de repente. La pantalla mostró un nombre inesperado: la vicepresidenta del Club de Literatura, Tsukinoki Koto. Buenas noches. Nukumizu-kun, ¿sigues despierto? Ah, sí. Todavía estoy despierto. ¿Qué ocurre? Bueno, ya sabes. ¿Recuerdas que te hablé del manuscrito que escribí para la revista del club y que fue rechazado por Shintaro, verdad? Sí, recuerdo que dijiste eso en el salón del club. Bueno, como no quiero admitir la derrota, he cambiado a una versión leíble para todas las edades. Nukumizu-kun, ¿puedes ayudarme a corregirlo mañana? ¿Por qué yo? Además, por favor, ve y prepárate para tu examen. ¿Por qué no le pides a Bushou que le eche un vistazo? Entonces vas a ser rechazado de nuevo, ¿no? Quiero usar la revisión de Nukumizu-kun como excusa para publicarlo. ¿Qué poder o autoridad tengo? En otras palabras, esto significa: ¿quieres que sea tu cómplice? Su respuesta es el silencio. Parece que estoy en lo correcto.
Desafortunadamente, no tengo tiempo en este momento. Envíamelo y lo veré más tarde. Estaba a punto de colgar el teléfono cuando las palabras de Tsukinoki-senpai hicieron que mis dedos se detuvieran. Espera, te diré la verdad. ¿Hay algo más? Senpai continuó con calma. Escuché sobre Yakisio-chan de Yanami-chan. Seguro que lo tiene difícil. Surgieron los nombres de Yakisio y Yanami. Debe ser lo que pasó recientemente. Dijiste que escuchaste. ¿Cuánto has escuchado? Todo. Desde el intento de engaño hasta lo que hizo frente a la persona en cuestión y la novia, lo he escuchado todo. Suspiré profundamente. Yanami-san incluso le contó a Senpai sobre esto. No malinterpretes. La capitana del equipo de atletismo femenino me preguntó sobre Yakisio-chan. Tuve que obligar a Yanami-chan para que me lo dijera. Yakisio es una joven as del equipo de atletismo. Supongo que no se puede evitar que todo el mundo esté preocupado por ella cuando no se ha presentado a practicar durante días. Bueno, no sirve de nada que lo niegue si ella ya lo escuchó de Yanami. Bueno, dije mañana, pero ya es hoy. Estás libre, ¿verdad? Eto, senpai, realmente no entiendo de lo que estás hablando, ¿qué tiene de malo hoy? La refrescante voz de senpai barrió todas mis preguntas. Aún necesitas preguntar, vamos a recuperar a Yakisio-chan. En pantalla dejar el playlist y el próximo video. Si es que ya fue subido. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.